A entender por qué es importante hablar de la palabra, porque vivimos en un mundo que cada vez más se pone de cabeza. No sé si es solo mi apreciación, tal vez ya estoy más viejito, tal vez ya mis 70 años pues ya no me dejan de ver la vida igual que los jóvenes de 20, pero pienso yo que el mundo está cada vez más de cabeza. En estos últimos días, la empresa Coca-Cola sacó una máquina que podría personalizar frases, permite personalizar frases en las latas de Coca-Cola. Tal vez nosotros no somos un país de latas, ¿sí? Todavía consumimos mucho en botella, pero Estados Unidos es un país de latas. Compran pues por paquetes, ¿no? 20, 30, 40 bebidas enlatadas para la semana. He tenido la bendición de acompañar a americanos en sus compras y es como nosotros vamos a hacer compras y traemos remolachitas, zanahoria, hierbitas, ¿no es cierto? Ellos en cambio traen cereales, latas y mantequillas y eso por el estilo, pero latas es bastante. Así que Coca-Cola lanzó este producto que creó tristemente todo un suceso que se hizo viral, porque en esta máquina que usted podía personalizar nombres o frases, imagínese su lata de Coca-Cola con su nombre o con una dedicatoria para Jimena con amor, algo así. Entonces usted va y le entrega. Pero resulta que algunos buenos cristianos, como en todo, queremos usar también para fines cristianos las cosas. Y alguien quiso poner Jesús te ama, pues la máquina no permitió. Pero podría poner Alá te ama, podría poner Buda te ama, podría poner Satanás te ama, pero no podría poner Jesús te ama. Solo es un detalle, por si acaso, no es que queremos aquí escandalizarnos en todo el sentido, sino que son señales que uno dice, ¿en qué mundo vivimos? Que al punto de que una máquina pueda aceptar diferentes comandos menos ciertos comandos. Ahora, eso no solamente pasa con las máquinas de que acabo de mencionar, pasa aún con las redes sociales. Nosotros hacemos un poco de publicidad y estamos conociendo más el tema de promover actividades, eventos, y nos damos cuenta que no es lo mismo promocionar un producto cristiano, por así decirlo, que cualquier otro tipo de suceso, de evento. Aún las redes sociales tienen sus formas de promover productos o contenidos. Así que vivimos en un mundo donde la verdad se sigue restringiendo, se sigue limitando, y lo que no es verdad se sigue masificando, se sigue viralizando. Fácilmente en esa máquina usted puede poner entonces Satanás te ama, tomarse la Coca-Cola y estar leyendo Satanás te ama. Alguno puede decir eso es inofensivo. En sí es inofensivo para los que estamos con el Señor, obviamente, pero para un niño, para un adolescente, para una persona rebelde, para una persona resentida, para una persona en un mal momento emocional, eso es perjudicial. En sí la Coca-Cola no es buena también. Para los que toman mucha Coca-Cola deberían liberarse del líquido de la Coca-Cola. Pero en este mundo al revés, en este mundo de cabeza, nosotros como iglesia seguimos siendo llamados a vivir la palabra de Dios. Y aunque para algunos resulta difícil, yo voy a darles 3 razones de por qué es fácil vivir la palabra de Dios. ¿Por qué realmente no es difícil vivir la palabra de Dios? Quizás para algunos es difícil entender cuando leen. Esa es otra cosa. Porque la Biblia en sí no está hecha para leerla como cuando leemos un periódico, cuando leemos una revista, cuando leemos las redes sociales. No, la Biblia no se lee como las redes sociales. La Biblia ni siquiera se lee como un libro de información. La Biblia es un libro divino y a la vez humano. Entonces tiene que ser leído, tiene que ser estudiado y tiene que ser vivido de esas 2 maneras, de una manera espiritual, de una manera natural. Pero en este mes que hemos hablado de la palabra, quizás no hemos podido abordar todo lo que en sí quisiéramos decir, pero esta mañana quiero resaltar 3 fines eternos por los cuales existe la Biblia y por los cuales nosotros tenemos que estudiarla. Y por los cuales nosotros aún podemos disfrutar algo que todavía no hemos disfrutado o mucho que todavía no hemos disfrutado porque no estamos cerca de la palabra. La primera razón es que la Biblia tiene un fin eterno que le conocemos como revelación. ¿Qué palabra dije?
Y el primer sentido de revelación no es predecir el futuro, no es darte buenas noticias para que te vaya bien. La Biblia fue escrita y apareció para que nosotros podamos conocer a Dios. La Biblia revela a Dios. Si Dios no hubiese ideado la Biblia, solo tendríamos la naturaleza para poder de alguna manera reflexionar en quién es Dios. Y de hecho que la naturaleza revela parte de lo que es Dios. Lo que vemos en los paisajes, en los diferentes lugares del país o del mundo, y nos asombran cataratas, animales, hábitats, océanos, montañas, todo eso nos deja ver que no es nada por el azar. Nos muestran que Dios está encima de, y que Dios construyó todo, porque el ser humano ni cualquier persona podría imaginar algo tan perfecto como la naturaleza. Y aparte de eso, sostenerlo, porque una cosa es hacer una obra de arte, pero otra cosa es sostenerlo. No tenemos que hacer nada para que este mundo exista. Entonces, aunque la naturaleza es una bella revelación también de Dios, no es completa, es limitada. Para eso nos fue dada la palabra. Jesús mismo dijo en Mateo 24:35, en el principio, la Biblia dice, Génesis 1:1, yo digo, no ese es el versículo, ¿no es cierto? Algunos se dieron cuenta, otros dijeron, recibo esa palabra, pero cuidado, no hay que recibir cualquier palabra. Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la Biblia comienza diciendo, ¿de dónde viene todo? Es que Dios mismo creó la vida. Yo sé que hay ateos y a lo mejor aquí hay gente que tiene dudas de la existencia y toda esa cuestión. La Biblia no fue para debatir tu creencia, fue para que tú veas una firma, como la rúbrica de un artista. Como en cualquier obra de arte, siempre hay detrás de un autor, y generalmente un buen autor firma, de una manera anónima, o con un garabato, o con algo, simplemente directo firma. La naturaleza viene a ser también parte de la firma de Dios, pero mucho más, la Biblia tiene la mente de Dios. No tiene toda la mente, no podemos conocerle todo a Dios. De hecho, ni el universo es suficiente para contener a Dios. La palabra dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. No son solamente la gloria de Dios, porque no alcanzan. Debemos entonces pensar eternamente para hablar de Dios. Entonces, conocer a Dios es más fácil por la palabra, porque la palabra nos fue dada desde el principio para que nosotros entendamos de dónde venimos. Dios creó todo. Por eso tu cuerpo funciona bien. Aunque no te sientas bien, funciona bien. Tu aparato digestivo está donde debe estar. Imagínense que viviéramos lo que la gente llama evolución, y que por evolución algunos tuvieran el estómago acá en la oreja, y que pudiéramos ver el intestino grueso funcionar, porque está evolucionando. O que tuviésemos un ojo acá en la nuca y solamente un ojo acá en la frente. Entonces tendríamos que hablar algo así, ¿no? Como andar mirando para todo lado. Tu cuerpo es perfecto, la naturaleza es perfecta, el universo es perfecto. Dios lo creó. Tú quieres conocer a Dios, necesitas empezar a leer la Biblia. Pero la Biblia también nos deja ver cómo Dios se manifestó. ¿Y qué nos dice la Biblia? ¿Lo que tú quieres escuchar o lo que Él tiene que decir? Porque todos necesitamos escuchar a Dios, pero es más importante lo que Él tiene que decirme. Porque yo puedo querer que Él me diga que me voy a ganar la lotería este miércoles, y porque yo quiero, Él lo va a decir. La Biblia también nos muestra que Dios tiene la autoridad sobre todas las cosas, que es soberano, que nadie le puede mover. Ni la oración le mueve a Dios, como algunos conceptualizan que la oración mueve la mano de Dios. No es cierto. Orar sí nos permite ver los frutos de lo que Dios quiere darnos, pero no es que Dios dice, estás orando mucho, entonces voy a mover mi mano a favor de ti. No, porque la oración para muchos creyentes aún puede ser un rezo, de todos los días decir lo mismo. Ya no somos católicos, pero decimos lo mismo. Por la comida decimos lo mismo. Gracias, Señor, por el pan de cada día, por las manos que prepararon y por lo que va bajando. Amén. Y eso puedes decirlo a todas las comidas y es un rezo. Entonces la oración no mueve la mano de Dios. La palabra del Señor se mueve por sí misma. Lo que sucede es que yo me conecto a su mover por la palabra.
No le digo a Dios lo que tiene que hacer. Le puedo decir lo que quisiera que haga, con todo el respeto y amor, pero al final, ¿quién decide? Él decide. La palabra es autoridad. Y porque es autoridad, tienes que aprender a sujetarte a la palabra. Por eso es que hay muchos cazadores de bendiciones, cazadores de promesas, que quieren abrir la Biblia como el horóscopo. ¿Alguien aquí lee el horóscopo? Hoy hay gracia y perdón para los que leen el horóscopo, pero para explicar. Yo leí el horóscopo muchas veces. Hasta ayer creo que leí, si no estoy mal. ¿Alguien más leyó el horóscopo? Yo leí en mi juventud. Sobre todo me gustaba ese horóscopo del amor. O sea, cuando estaba comenzando a buscar, porque ya no llegaba, entonces hay que salir a buscar. Entonces era como, voy a leer ese horóscopo. ¿Alguien ha leído el horóscopo del amor? ¿No? ¿Nadie? No les recomiendo porque me engañó muchas veces. Yo le hacía comprar el periódico a mi papá, ya decía que para informarme, que para estar al tanto. Pero realmente me encantaba el horóscopo. Yo iba a la sección, no sé si todavía sale eso publicitado. ¿Alguien? Ya es digital, creo mejor, ¿no? Ya usted puede, hasta en los cultos creo que están revisando el horóscopo. ¿Qué palabra tiene Dios para mí? Hermanos, no, la Biblia no se puede leer como un horóscopo. No es para entender qué viene mañana, sino qué está pasando hoy. Muchos están preocupados en el mañana, que es bueno, pero es más importante lo que haces hoy, porque lo que haces hoy redunda en el mañana. Entonces la Biblia no es un horóscopo para saber dónde voy a estar, tantas cosas. Ya vamos a hablar del futuro, pero la Biblia es para marcar el camino día a día. Cuando yo leía el horóscopo me gustaba cuando decía, hoy tendrás suerte. Las buenas energías están a favor del signo Libra. Entonces en mi interior yo decía, pobre los demás signos, porque si solo está a favor de Libra, lo siento por los que nacieron en otro mes. Entonces me sentía escogido del horóscopo, ¿sí? La Biblia no se lee de esa manera. La Biblia es espiritual y usted tiene que disponer su corazón espiritualmente para leerla y escuchar lo que Dios le dice. Y eso a mí me costó, porque entender que Dios debe hablarme me resultó difícil, porque yo quería decirle a Dios, mira, habla de esto, dime esto sobre aquello que estoy sintiendo, quiero que me respondas ya. Pero poco a poco entendí que el amor de Dios sobrepasa aún lo que yo pienso que es urgente. Él sabe lo que es importante. Cuando tú vives por lo urgente, no haces lo importante. ¿Ha escuchado esta ley? Hay gente que vive solo atendiendo lo urgente y a la final tapas muchos huecos, pero no hiciste lo importante. Te desviviste por lo urgente, pagando por aquí, prestando por allá, trabajando por aquí, haciéndote muchas cosas para esforzarte por allá y no hiciste lo importante. Por ejemplo, hoy se va septiembre, mañana, ¿leíste la Biblia? No, pero hiciste lo urgente. Cocinaste, atendiste la casa, barriste, lavaste los platos, lo urgente, pero no lo importante. La Biblia es un libro de importancia. Entonces por eso no le decimos a Dios, háblame sobre esto. Yo le puedo decir y Él no se enoja, pero Él me va a decir, no quiero hablar de eso, quiero hablar de otra cosa. Mucha gente quiere un Dios que le hable al momento sobre lo que Él necesita, pero Dios no te habla sobre lo que tú necesitas, sino sobre lo que Él tiene para decirte. Lo que tú y yo necesitamos puede ser grande desde nuestra perspectiva, pero Dios, que es el dueño del oro y la plata, del tiempo, de la vida y la muerte, sabe lo que realmente es importante. ¿Estamos de acuerdo? Entonces cuando lees la Biblia, toma lo que Dios te ha dicho, no importa si no era el tema del momento, si no responde entre comillas a tu necesidad, porque la Biblia, más que información, es un libro que consuela, que levanta, que anima, aunque no entendemos. Yo tengo un trabajo, parte del cual implica para mí movilizarme más o menos 1h15 cada día, y de la 1h15 camino 20 minutos cuesta arriba. Así que voy orando todo el tiempo en el bus que puedo, mientras no me pisen los zapatos, no me empujen, no me traten de robar. Estoy orando, pero mis 20 minutos últimos para llegar a donde tengo que estar trabajando son mi tiempo especial de oración. Ahora he bendecido la Granda Centeno como nunca antes. Había escuchado la Granda Centeno, ahora yo bendigo la Granda Centeno cada vez que voy. Desde el bus.
Estoy orando para que el Pollo Gus tenga una oferta solo para pastores. Que algún rato me da ganas de, después del trabajo, bajar a almorzar o cenar y comer con descuentos. Algo que diga así como, si eres pastor, retira tu pollo. Entonces, no sé si va a pasar, es lo que yo quiero, pero no creo que es lo que él quiera. Pero ese es mi tiempo ahora para ir orando y leyendo la Biblia mientras voy caminando cuesta arriba y voy sudando y bajando peso. Entonces, y en esas cuadras y minutos que toma ir y luego bajar otra vez, el Señor ha estado hablando muchas cosas. Y ya no, al inicio me molestaba un poco por el bus porque no son puntuales los del bus. Yo cogía 7:27, pero a veces atrás me pasan 7:37 y estoy apurado con el tiempo. Entonces al inicio me tomó un poco acostumbrarme a eso, al estrés del bus, pero estos últimos 20 minutos cuesta arriba son minutos donde Dios está últimamente hablando más. Yo podría quedarme en la casa y no trabajar en sí y buscar la voz de Dios, pero Dios planeó en su forma, en su manera, que la Granda Centeno sea ahora mi recorrido espiritual también. Entonces, mientras para algunos que otros que también trabajan por allá, les veo que van caminando, quizás caminan como normal la cuesta, están llegando a algún edificio, a alguna casa. Sin embargo, para mí es un tiempo de oír la voz de Dios. Pero Él bien podría haberme hablado en la casa, en la cama, en la sala, pero quiere que camine. A la final, no es como tú quieres que Dios te hable, es como Él quiere hablarte. Así que mientras bajo calorías, que han subido muchas últimamente, Dios está ministrando mi alma, mi corazón. Dios está revelando en un momento que para otros puede ser normal ir al trabajo. Para mí es un tiempo espiritual, porque necesito de Dios. No porque estoy mal, no porque nos vaya mal, no porque estuviese enfermo, no porque mi esposa está mal, no porque mis hijos, no, simplemente porque cuando he leído la Biblia desde mi niñez, aprendí que Dios me ama. Y cuando te llegas a enamorar de Dios, ya no puedes estar sin su palabra. La revelación no es solo para que conozcas a Dios, la revelación es para que ames a Dios, para que lo ames con todo tu corazón. ¿Por qué mucha gente no puede leer más la Biblia? Porque no le ama a Dios. Le necesita, pero no le ama. ¿Alguien alguna vez tuvo una enamorada bonita? Los varones aquí, son bien pintas creo los que están aquí, entonces me van a entender. Algunas veces los hombres hemos tenido alguna enamorada bonita. Levante la mano así si es casado, al dedito acá atrás para que no le vea a su esposa. Pero le ha pasado que usted no se enamoró de esa persona. Es bonita, o viceversa, para que no se piense que solo las mujeres también, aunque a veces las mujeres se enamoran de hombres feos, no sé qué está pasando. ¿Algún feo aquí que se enoje? A veces en una relación alguien se enamoró, pero el otro no. La otra persona es perfecta, bonita físicamente, espiritualmente, emocionalmente. Está bien, pero no hay química, ¿sí? No hay ese, ¿cómo dicen los chicos hoy en día? Julito sabe la palabra, ¿qué? Ese clic. Y Carlito sabe ese feeling. Y acá una hermana dice, ¿qué? Química. Química es de mi tiempo. Pero hoy dicen clic, creo, ¿no? O ese yin y yang que les une. Necesitan de Dios, pero no están enamorados de Dios. Y buscan la Biblia como un libro de la lotería. A ver si tiene el billete ganador. Y leen Isaías y leen Jeremías y hay una frase que no le... esa no es una promesa. Solo promesas, solo bendiciones, solo declaraciones. Solamente palabras que me gusten a mí. La Biblia, sobre todas las cosas, revela cuánto Dios te ama. Y revela de muchas maneras. Aparte de la creación,
nos muestra la Biblia que Dios mismo envió a su Hijo, a su único Hijo, por amor a ti, por amor a mí. Y no le envió como turista, le envió como el pago de todo el pecado de la humanidad. Me muestra que ese Dios se hizo carne y estando en la condición de carne, caminó en este mundo, sufrió, padeció, vivió lo que tú y yo vivimos normalmente como seres humanos. Y no haciendo lo malo, fue sentenciado a muerte. Y no haciendo lo malo, fue envidiado. Y no haciendo lo malo, fue traicionado. Y no haciendo lo malo, fue perseguido. Y no haciendo lo malo, fue condenado a muerte como un malhechor. Porque era necesario que se pagase el precio del pecado. Y no había nada, ninguna otra manera de ser pagado, sino con la muerte del unigénito Hijo de Dios. Y lo hizo por ti, lo hizo por mí. Cuando yo entendí ese amor del Padre a través de la palabra, yo decidí entregar mi corazón al Señor. Yo viví mis primeros 12 años como un niño en una familia de cristianos, como hijo de pastor. Así que yo sabía mucho de la Biblia. Yo sabía mucho de la... Asistí a la iglesia, estaba ayudando a mis padres en la iglesia, tiene mucho brillo. Estaba ayudando a mis padres en la iglesia. No era en sí una mala persona, pero no había descubierto el amor de Dios. Tenía muchas Biblias, me habían regalado Biblias mis padres, ministerios, personas, tenía ya Biblias en esa época, pero no había descubierto que Dios me amaba más que nadie, porque de tal manera amó Dios al mundo que no había otra forma de explicarlo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el día que tú descubres eso, y el día que tú dejas recibir esa palabra en tu corazón, descubrirás el amor, y el amor verdadero. Más que el amor de pareja, tú necesitas el amor de Dios. Hablando de los que nos hemos enamorado de gente que no teníamos química, feeling, click, tú sabes que te estás engañando y engañando a la otra persona. Pero sabes, Dios no quiere solamente que le tengas cerca porque tal vez le necesitas. Él quiere todo tu corazón porque Él también dio todo a favor de ti. Entonces no podemos darle al Señor una parte de nuestra vida y pretender que Él nos da todo. No podemos tener esa relación. Pero hay gente que piensa que por llegar un domingo, por leer un versículo, por orar una vez en la semana, ya necesita o va a recibir todo el favor de Dios. No, la relación con Dios, según la palabra, es una relación de amor. Y Jesús lo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y a mis 12 años me di cuenta que yo no le amaba a Dios con todo mi corazón. Yo creía en Él. A mis 12 años yo creía en Él, yo oraba. Yo iba a escuela dominical, yo empecé a tocar la guitarra, yo empecé a servirle, pero no le amaba. Porque nada que hagamos para Él sin amor está completo. Necesitamos el amor. Y Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas, dice otro evangelio. Y Pablo años después dirá: si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, ¿qué necesitas? Aceptar que Dios te ama y entregar toda tu vida. Y no es que eres perfecto, pero recibirás el amor de Dios que te hará perfecto, que empezará a obrar en ti. Y a mis 12 años entonces le abrí mi corazón al Señor, porque también entendí lo que dice Mateo 4:4: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y dónde está esa palabra que sale de la boca de Dios? En las Escrituras, en la Biblia.
De ahí que lo más importante es que tú sepas que Dios siempre te va a hablar por su palabra. Pero hay personas que minimizan la palabra porque no la leen espiritualmente, no la entienden, y como no viven una relación de amor con Dios, sino una relación de horóscopo, que cuando le conviene acepta algo y cuando no le conviene pues lo deja también aparte, entonces has aprendido a comer de todo menos palabra de Dios. En estas últimas semanas estoy investigando un poquito de la industria alimenticia. Quizás a algunos también les interese este tema. Vivimos en la época de que los alimentos son más perjudiciales que nunca, tanto los producidos en conserva, enlatados y aún como los plantados. Porque en unos y en otros, en otras industrias, ya no hay la forma natural de producir los elementos. Hoy se ha encontrado quesos que no son quesos. ¿Sabía eso? Se venden como quesos, saben a queso, pero no son queso. Tienen sustancias artificiales. ¿Sabían eso o no? Vale que investiguen. Ahora hay leche que no es leche. Tiene el nombre de leche, le cobran por leche, tiene la descripción aún de algunas cosas en la primera lista de ingredientes de leche, pero luego tiene una descripción, una lista pequeña de 2 o 3 sustancias que no son leche. Hoy en día vivimos una época en la que el cáncer se ha masificado mucho por la comida. Y para no entrar en detalles en este momento, porque es un tema que lo hablaremos después, pero que me interesa, es una evidencia de que el ser humano por dinero es capaz de hacer cualquier cosa. Y con esa misma mentalidad venimos a la Biblia a veces. Estoy pobre, necesito pagar unas deudas. Entonces hasta pagar la deuda voy a juntarme a una iglesia. Porque hoy necesito salir de bancarrota, necesito entonces el favor de Dios. No puedes seguirle a Jesús por interés. Él sabe tus motivaciones. La mejor manera de seguir al Señor es por amor. Y esa es una decisión que tú tienes que tomar. Ni siquiera por la iglesia. Porque antes de nosotros de ser nazarenos, somos cristianos. Somos hijos de Dios. Amo mi iglesia. Trabajaré por ella, por mi denominación. Haré mucho, todo lo que esté a mi alcance. Pero daré mi vida por el Señor. Cuando entiendes a quién amas y cuánto amas, tu amor será enfocado. Hay gente que ama la iglesia porque se siente bien, pero cuando un pastor no habla lo que le gusta, se cambia de iglesia. Porque en esta otra iglesia nos entretienen, nos hacen reír, pero en esa otra solo nos dicen que dejemos el pecado, solo nos dicen que seamos santos, nos dicen solo eso, nada más, como si fuese lo mínimo, dejar el pecado. Porque si no dejas el pecado, y ahora sí como pastor, si no dejas el pecado, acarreas maldición. Porque el pecado es la obra de la carne, combinado con la seducción, el poder de Satanás. Y lo único que vas a cosechar de la carne será muerte. Porque la paga del pecado es, y no necesariamente hablamos ya de la muerte eterna, sino tu propia vida. Cuando aprendes a beber, cuando aprendes a fumar, cuando aprendes a hablar malas palabras, cuando aprendes a golpear, cuando aprendes a insultar, cuando aprendes a pensar mal de la gente, eso es pecado. Y ese pecado te va a pasar factura en esta misma vida. Porque un hombre que no puede amar a Dios por sí mismo está condenado a vivir toda una serie de situaciones y emociones de la carne. Cuando entendí que la Biblia es más que revelación y que me muestra el amor de Dios, me pregunté, ¿y para qué sirve ese amor? Número 2, para que tú seas santificado. La Biblia no solamente te muestra cuán grande es Dios, cuánto te ama Dios, cuánto de bueno puede ser seguir a Dios, sino que te dice que es posible que tú como hombre, como mujer, puedas ser libre del pecado. La naturaleza humana
fue corrompida y se evidencia de muchas maneras. Acabamos de mencionar al inicio esa ilustración de la máquina que permite personalizar mensajes en la lata de Coca-Cola. Pero eso no es nada comparado a lo que pasa en tu cerebro cuando empiezas desde pequeño a obrar en lo malo. Usted no sé si ha visto alguna vez, hay una investigación que se hizo con un experimento de la bicicleta al revés. ¿Ha visto esto tal vez? La bicicleta al revés. Un hombre decidió probar que las estructuras mentales con el paso de los años se acentúan al punto de que mientras más tiempo practiques algo, es difícil cambiar de manera de pensar. Entonces, ¿cómo lo comprobó? Normalmente la bicicleta, creo que todos manejamos una bicicleta, ¿sabemos montar una bicicleta todos? ¿Sí? Normalmente una bicicleta pues tiene su timón y tiene sus pedales, ¿no es cierto? Y tiene una forma de conducción. Si mueves hacia la derecha, vas hacia la derecha. Si vas hacia la izquierda, vas hacia la izquierda. Pero un hombre decidió demostrar cuán arraigados pueden ser los pensamientos de un hombre. Entonces hizo que una bicicleta solamente tuviese una cosa opuesta, que si giras a la derecha, va a ir a la izquierda. Y que si das para la izquierda, va a ir a la derecha, simplemente. Entonces ha recorrido el mundo por 10 años, creo, buscando quién puede manejar esa bicicleta. Obviamente el propósito es mayor que solamente demostrar que es complicado manejar eso. Entonces ha tenido conferencias, ha tenido lugares donde va con la bicicleta y muchos dicen, esto es facilito, si solo es cuestión de pensar al revés, ¿no? Que si voy por la derecha, viro a la derecha, la bicicleta va a ir a la izquierda. Pues resulta que no podemos, no se puede. Porque nuestra mente adquirió una estructura, construyó una estructura y le costará años desaprender esa ruta de pensamiento que tenemos. Eso acentuado con el pecado, imagínense, alguien que desde niño aprendió en la vida a golpear, a maltratar, y le dicen, cambia, deja de ser así, ya deja lo malo. Él puede escuchar esas palabras, él puede entender que necesita cambiar, pero su pensamiento ya está estructurado, ya están sus neuronas de una manera conectadas para pensar de esa manera. Quienes estudian de neurología saben que la estructura cerebral se acentúa con los años y se crean maneras que llegan a ser naturales de reaccionar. No tenemos hoy el proyector por un error que pasó, pero yo tenía imágenes también para mostrarles que todos reaccionamos de una manera natural, pero esa manera natural proviene de algo que está conectado a nuestra memoria. Si les mostrara la foto de un bebé tierno, un mes de nacido, ¿cuál sería su reacción? Quiero tener 10 como esos. ¿Sí o no? Natural. Pero si alguien a ver esa foto de un bebé llorara, y no de alegría, sino de tristeza, ¿qué significa? Que algo pasó en su vida, que tal vez perdió un bebé, algo pasó. Y aunque tengas 50, 70, 80 años, no hay nada humano que pueda cambiar esa estructura cerebral. Pero aquí está lo hermoso. La palabra nos revela que la Biblia, las Escrituras, contienen un mensaje divino que puede cambiar cualquier cosa. La palabra está tan bien empoderada, por decirlo así, que un borracho puede dejar el alcohol, que un drogadicto puede dejar las drogas, que un mujeriego puede convertirse en un hombre fiel. ¿Ha visto esos cambios? Por la palabra de Dios. No sucede porque tú quieres cambiar, es por la palabra de Dios. Y esa es la obra de santificación. Algunos solo hablan de salvación,
pero está incompleto si no hablas de santificación. Muchas iglesias redujeron el mensaje de la Biblia a salvación. Reducir por usar una palabra, pero no es que sea menor salvación, obviamente no, pero no encuentro otra palabra. Y enfatizamos mucho en salvación. Acepta al Señor para que seas perdonado y está muy bien. Acepta al Señor para que seas redimido y está muy bien. Acepta al Señor para que seas salvo y está muy bien. Pero no hablamos de transformación, aunque está en la Biblia. Todo el que sigue a Dios es transformado por Dios. No solamente salvado, sino también santificado. La Biblia me muestra que Dios es un Dios santo. Y por eso Pedro dice: sed pues santos, así como el Señor es. Y santo no es una medida de moralidad, no. Para aquellos predicadores que usan el término santificación como moralidad están muy equivocados. Santidad en la Biblia es más que portarse bien. Santidad en la Biblia es más que conocer lo bueno. Santidad en la Biblia es cambio de naturaleza. Nadie puede cambiar en ti, sino solamente Dios puede hacer los cambios que tú no has podido cambiar. No puedo dejar un vicio. ¿Qué necesitas? Quizás una terapia, una consejería para desahogarte con alguien, quizás con un psiquiatra, un poco de medicina para que te calmes, para que te controles, porque ninguna medicina psiquiátrica sana contiene, minimiza, regula, detiene inclusive. Ya está, se te cruzan los cables de tanta medicina. ¿Qué necesita este mundo? Palabra de Dios. Que le digan a este mundo, como te voy a decir a ti hoy: tú no puedes cambiar, pero Dios sí te puede cambiar. Y ese cambio es más que un cambio neurológico, es más que un cambio mental, es un cambio total. La palabra nos dice en Primera de Pedro, sino como aquel que, Primera de Pedro 1, 15, 16, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Ser, esencia. Pero no es posible por nuestros medios. Entonces a los 12 años yo acepto a Jesús y todavía sigo siendo un muchacho común y corriente con sus defectos, con sus problemas. A los 13 años empecé a leer de evolución, de Darwin, por conocimiento, por curiosidad, por lectura, porque había libros en mi casa y podía leer ciertos libros, pero no me estaba dando cuenta de lo que me estaba alimentando. A los 16 años, con un problema que viví, pues simplemente quise irme por el mundo. Dije, me voy a ser un músico profesional. En esa época la música folclórica estaba de auge. Grupos como los Jarcas, yo sé que esto es hablar de dinosaurios para algunos, pero quizás otros me entiendan. Los Jarcas, Proyección, ¿he escuchado esos grupos? Yo sé que otros son desde Maluma y Caluma y todos los Lumas para acá, pero esa era la música. Yo sabía y me gusta mucho más esa música, soy muy hábil para esa música. Entonces dije, voy a irme por el mundo como los otavaleños, con el pelo largo. Voy a aprender más de quichua, algo yo sé de quichua. Voy a aprender más de quichua y voy a irme por el mundo, porque tenía amigos otavaleños que les daban la visa y viajaban y venían y ganaban mucho dinero y se construían casas y tenían carros. Entonces yo dije, yo también me puedo ir por el mundo. Allá en Nueva York, paradito ahí tocando el charango y cantando con amor hoy. Así es, ¿no es cierto? Una canción. Se me vino de esa época. Es de esa época, ¿no es cierto? Pero ¿qué dice el Señor? Sed santos. No dice trata de hacer cosas santas solamente. Sé santo. Pero ¿cómo un joven de 13, 16 años puede ser santo? Y pensé que santidad era vestirse limpio, involucrarse en cosas buenas, no hacer lo malo. Y resulta que esa santidad no sirvió, porque a los 19 años estoy odiándole a Dios. A los 19 años estoy renegando de su amor, de su llamado. A los 19 años estoy deseando morir. A los 19 años estoy pensando en tomar una decisión contra mi propia vida.
Entonces habían pasado 6 años de una santidad moral, de una santidad conductual, y me había perdido lo mejor, que la Biblia está llena de palabra, de enseñanza que me dice que aunque yo siendo pecador, Cristo me amó primero, y que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No vino solamente a buscar y a salvar para que ya le acepte y ahí terminó todo, sino que Pablo y otros autores me dicen: todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo se ha guardado irreprensible hasta la venida del Señor. 1 Tesalonicenses 5:23. Y otros pasajes como leímos la semana anterior, en Ezequiel 36:24 en adelante: os daré un corazón nuevo, quitaré el corazón de piedra y daré un corazón de carne, y pondré mi espíritu en ti y mis palabras y mis leyes para que me obedezcas. Entonces yo como hombre no puedo cambiarme a mí. Como ser humano no puedo mejorar mi vida totalmente si no es con la intervención del Espíritu Santo. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, dice 1 Tesalonicenses 4:7. ¿Y qué es santificación? Que un ser humano común y corriente, pero que teme a Dios y que no puede cambiar, busque la llenura del Espíritu Santo. Y eso yo pensé que era solo para los pastores. Yo pensé que eso solo era para los adultos. Yo pensé que eso era solamente para los que iban al seminario o para los que tenían un llamado tiempo completo al ministerio. Pero estudiando la palabra entendí que es para todos. El Señor te ama tanto que va a buscar santificarte el resto de la vida. Pero muchos solamente escucharon el mensaje de salvación y no pasaron a la santificación. Entonces creen en Dios, pero también tienen por ahí un santito. Creen en Dios y como no aman a Dios, pero necesitan a Dios, también van a las iglesias, pero tienen un carácter. Se enojan de todo, con todo, por todo. Y como ya tienen estructurados reacciones que se vuelven naturales cuando los platos están sucios y nadie ha lavado, tiene ganas de invocar al infierno para que venga y queme a quien no lavó los platos. Y cuando el esposo que no se ha bañado una semana porque no hay agua viene en busca de amor, esa esposa dice lo que usted le dice, porque ya está estructurado a decir, en vez de decirle vente baño. Es como la bicicleta al revés. Está acostumbrada a manejar la bicicleta de una manera y no puede pensar de otra manera, porque ya el pecado aún en muchos se estructuró en su mente, se plantó en su cuerpo, que cuando a alguien le ofende enseguida pone los puños así, porque desde niño aprendió a golpear. Entonces, ¿qué necesita ese tipo de personas? Como el que ha matado, como el que ha robado, como el que está haciendo cosas terribles, la santidad de Dios. Y eso es posible. La palabra de Dios no solamente nos dice que Dios nos ama, que Dios nos salva, sino también nos dice que Dios quiere un pueblo santo. Y eso no es cuestión de nuestro esfuerzo. No confundas consagración con santidad. Consagración es la disposición del ser humano. Yo mismo me aparté de lo malo, después ya dejé los Jarcas, dejé el grupo Proyección, ya dejé de escuchar en esa época La Bruja, ya dejé de escuchar otras emisoras que daban música folclórica, porque entendí que no me alimentaba. Me consagré, pero no es lo mismo ser santificado. Por eso hay mucha gente que dice, pero ya me estaba apartando del vicio y otra vez tengo unas ganas, en el feriado al menos, ese calor, porque ya está en tu cuerpo enraizado el pecado. Pero necesitas la santidad de Dios que va a cambiar aún los impulsos de tu cuerpo. Yo he contado que en el fútbol yo era un poquito sucio para jugar. Aparte que no me bañaba, tenía malas formas de jugar. Entonces era sucio.
ponía el pie y decía, ay, te ayudo a levantarte, te caíste, te tropezaste, pero yo iba pensando, me funcionó. La malicia estaba en mi ser. No robaba, no mataba, pero mi carne me gobernaba. A los 19 años entonces leí nuevamente la Escritura y Dios comenzó a hablarme de otra manera y a hacerme ver que este cuerpo puede ser santo. Yo sé que hay iglesias que dicen que este cuerpo es malo y allá con su teología. Pero la palabra me dice que somos templo del Espíritu Santo. Pablo dice, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Y que el Espíritu Santo mora en nosotros. Peor, ¿cómo puede morar en un cuerpo malo? Pues para eso es la santidad. Para que tu cuerpo se regenere y santifique el Señor. No necesitas solamente estar consagrado. Necesitas que el fuego de Dios venga sobre tu vida. Y eso no viene por cantar cánticos. No viene por llorar en el altar. Eso viene porque tú estás en la presencia de Dios. Y en un momento cuando no esté en tu agenda, cuando estés en la Granda Centeno o cuando estés en cualquier otro lugar que parece normal, por cuanto el Señor te habrá santificado, el Señor te seguirá hablando. Te seguirá hablando. Pero Dios no te va a hablar si primero no has sido santificado. Tienes la Escritura para conocer al Señor, pero tienes al Espíritu Santo para escuchar a Dios. Entonces a los 19 años entiendo que yo no necesito solamente ser cristiano. Yo no necesito solamente ser un nazareno. Yo no necesito ser solamente un creyente. Yo necesito pertenecerle a Dios. En espíritu, alma y cuerpo. ¿Así le perteneces tú a Dios? En espíritu, alma y cuerpo. Porque el Señor no murió solamente para que le recuerdes como el que se sacrificó en la cruz. Él murió para que aparte de ser perdonados, seamos santificados. Porque mientras la carne no esté crucificada, como dice Pablo, no podrás decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Tú puedes leer ese pasaje, pero no se trata de leer, se trata de vivirlo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Seguimos siendo humanos, pero esta humanidad es nueva, ya no es la misma. Esta mente que un día quiso acabar con su propia vida y que planeó cómo terminarla y que decidió terminarla, solo de recordar eso, pasan muchas cosas en mi interior que es increíblemente hermoso saber que Dios quitó eso de mi vida. No necesité terapia, no necesité medicina, no necesité castigo, no necesité advertencias, necesité el Espíritu Santo. Tú y yo necesitamos cada día el Espíritu Santo. Porque o si no, la Biblia será un libro más en ti. Y la Biblia no es un libro más. Fue concebido, lo tenemos para que pueda ser santificado. Y todo el que es santificado, dice la Escritura en Juan 14, 2 en adelante, puede vivir lo que Jesús dijo. Y nos ponemos de pie para leer este pasaje. Juan 14, busquen su Biblia, téngalo listo. Vamos a leerlo aquí y con los hermanos que nos siguen domingo a domingo en las transmisiones. Juan 14, 2, 3 y algunos versículos más. Jesús, antes de partir de este mundo, estando con sus discípulos compartiendo los últimos días, les dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino.
Pero siempre hay alguno que no ha entendido bien, como el caso de Tomás. Y le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? En el versículo 5. Y el 6 dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No es por religión, no es por necesidad, no es por problema, no es por tradición, es por amor. Y cuando estás en el amor de Dios, el Espíritu Santo va a venir a tu vida. Pero esto no es para todos. Lo que acabamos de leer no es para todos, tristemente. Ni yo sé para quién es exactamente. Solamente el Señor lo sabe. Pero yo sé que allá arriba no entra el pecado. Yo sé que allá en esas moradas que Él fue a preparar, no entra solo el que tiene buenas intenciones. Yo sé que esas moradas que el Señor fue a preparar, donde a lo mejor ya está tu nombre y mi nombre, ya está el nombre tuyo. Yo sé que allá no podemos entrar teniendo un corazón de piedra, un corazón carnal, una mente carnal. Pero eso no puedes dejarlo solamente porque un predicador te lo diga. Eso puede cambiar porque el Espíritu Santo puede llegar sobre ti. La santidad es la meta, es el fin de la revelación. Porque Dios no solamente quiere que le conozcamos, sino que le pertenezcamos, que seamos como Él. Cierre sus ojos y bendigo a quienes nos siguen semana a semana. Y oro por ustedes, hermanos. Y yo sé que el Señor les va a seguir tocando y les va a santificar. Oramos acá, Señor.